Iglesia Ortodoxa Rusa del Imperio Zarista. Mensaje del soberano patriarca Zosima, el profeta de Dios Elías. La ortodoxia bajo arresto. Señor bendice. Me asombra la astucia y el engaño con que manipularon a la gente en masa bajo el pretexto de los derechos y libertades humanas, y bajo el pretexto de esas bellas palabras arrebataron lo más preciado, la libertad de la confesión ortodoxa. Por la libertad de la fe ortodoxa, nuestros santos apóstoles estuvieron dispuestos a ir a prisión. Esta es la esencia de la Santa Confesión, que todos los creyentes están obligados a mantener sagrada. El zar Nicolás II fue el último en contener toda la maldad de la lascivia que existían dentro de la democracia. ¿Qué es la democracia en resumen? Es libertad para todas las pasiones, herejías, cismas, sectas y creencias pervertidas, incluso para los sodomitas, que también tienen sus derechos, y libertad específicamente para creencias e inclinaciones pervertidas. Fue precisamente esta maldad la que el Señor contuvo a través del ungido. Toda esta lascivia y permisividad, acompañada de una libertad ilusoria, invadió Rusia tras el asesinato de la Sagrada Familia zarista. En aquel entonces, la democracia imaginaria se introdujo en las leyes y constituciones seculares. La Biblia condena inequívocamente al régimen rojo como el dragón rojo del Apocalipsis. Esto lo confirman muchos santos padres de la ortodoxia. Este dragón rojo luego transfiere sus poderes a la bestia, el anticristo, más astuto y taimado. Con la aparición de la Federación Rusa ha ocurrido lo más aterrador para los creyentes: la introducción de la democracia en todas las religiones. En esencia, se ha producido un monstruoso cautiverio de la propia fe ortodoxa, al presentarse al pueblo una religión recién creada y renovada bajo el disfraz de la Iglesia, una que no solo abraza la democracia, sino también los derechos, obligaciones y restricciones que conlleva. Se ha producido una terrible sustitución, reemplazando a la verdadera Iglesia ortodoxa, con siglos de antigüedad, por una renovada y democrática, y quien quiera que haya perpetrado esto es verdaderamente el anticristo. Y existen pruebas suficientes para respaldar todos estos argumentos. Por ejemplo, la decisión del Tribunal Constitucional del 7 de diciembre de 2017, número 27930, en la que el juez presidente Sorkin declaró claramente que según el artículo 28 de la Constitución, a todas las religiones en la Federación Rusa y en una sociedad democrática se les concede la libertad de expresión de la fe únicamente dentro del marco del pluralismo religioso, es decir, la herejía del politeísmo. Ahora bien, cabe señalar que esto no se refiere a los derechos humanos, como se nos hace creer, sino más bien a la restricción del espíritu de la fe mismo. Precisamente las religiones fueron sometidas a restricciones dentro del marco del pluralismo. Esto implica el pleno reconocimiento de la divinidad en todas las religiones, otorgándoles al mismo tiempo la igualdad de derechos. Todo esto constituye una terrible herejía y un insulto a la Santísima Trinidad, una negación de la hazaña redentora de Jesucristo, una completa contradicción con todos los dogmas de la Iglesia ortodoxa. Esta sustitución se produjo mediante el registro de todas las iglesias, donde el clero acordó que a partir de ese momento su religión era democrática y se regía por las leyes de la Federación Rusa, obligándose a cumplir todos los derechos y obligaciones que ello conlleva. Reconocer esta insolencia y descaro me lleva a aclarar varios puntos. ¿Quién puede cambiar de religión? Como mínimo, uno debe considerarse un Dios al exaltarse. Por eso decimos que esta ilegalidad fue perpetrada por el anticristo. Esto cumple claramente las profecías de la Biblia, donde el santo profeta Daniel dice
que el anticristo se exaltará por encima de todos los dioses y blasfemará contra el Dios de los dioses. Daniel 11:36. San Teófano de Vicensky interpreta esta profecía en el sentido de que la bestia se exaltará por encima de todas las religiones, y como vemos, esto ya ha sucedido. Ahora veamos algunos ejemplos claros de lo que sucedería si se introdujeran los derechos democráticos, la igualdad y las obligaciones en la fe ortodoxa. Ahora bien, piénsalo. Manteniendo la pureza de la fe, la ortodoxia es el cuerpo místico de Cristo. Imaginemos cómo se podrían introducir las enseñanzas de los derechos y obligaciones democráticos en el cuerpo de Cristo. Sería como unir a Cristo Dios con el diablo. Esta es la clase de locura que han perpetrado las autoridades judías y el clero traidor. En la ortodoxia es el Espíritu Santo quien enseña la confesión. De ahí la pregunta, si en el Santo Evangelio se afirma claramente que el Espíritu Santo convence de todas las herejías y falsedades, convence de pecado a todos los que no creen en Cristo Jesús como Hijo de Dios. Juan 16:9. Resulta que las autoridades rusas han llegado a tal extremo de locura y orgullo que incluso intentan limitar al espíritu libre de Dios mismo dentro del marco de los derechos y las obligaciones. Por supuesto, todo esto es una insensatez y una ofensa a Dios mismo. Así pues, hemos establecido que para el verdadero espíritu de la ortodoxia ningún cambio es posible. Y quienes se atrevieron a renovar la Iglesia de Cristo se han quedado sin el Espíritu Santo, con una iglesia falsa, muerta y renovada, llamada ramera en el Apocalipsis. Y sobre todo mi corazón arde de celo por Dios, porque habéis engañado a aquellos por quienes Cristo murió y resucitó. ¿Por qué no declaran abiertamente que ya no son una iglesia, sino una entidad legal de una organización religiosa creada por las autoridades judías con derechos y responsabilidades democráticas? Porque si el mismo diablo se apareciera a la gente con su vil disfraz, difícilmente podría engañar a nadie. Pero esta vil bestia se viste de piel de oveja precisamente para engañar al mayor número posible de creyentes. Son como ese ataúd pintado, hermoso por fuera, pero por dentro lleno de hedor y muerte. Y como dice la santa revelación de Juan el teólogo, aunque vuestra cáliz sea de oro, por dentro está llena de abominación y fornicación. Apocalipsis 17:4. De ahora en adelante sepan que son una organización religiosa democrática del falso patriarcado de Moscú, la ramera del Apocalipsis que traicionó a su esposo Jesucristo. Escuchen, gente, el Tribunal Constitucional ya ha declarado abiertamente que los límites de la libertad y el pluralismo no se han impuesto a las personas, sino a las religiones. Y fueron precisamente los judíos quienes hicieron esto, quienes no pueden tolerar la denuncia del Espíritu Santo, porque ¿quién sino el Espíritu de Dios llamó a la sinagoga hijos del diablo por boca de San Juan Crisóstomo? Por supuesto fue el Señor, denunciando toda falsedad. Pero en una sociedad democrática, esta sinagoga demoníaca es reconocida como una iglesia digna de reverencia y respeto, en modo alguno inferior a la ortodoxia. Pero la voz de Jesucristo, denunciando a los judíos, deicidas todavía los persigue. Por eso, esta guerra espiritual no ha cesado en 2000 años. Por eso renovaron y recrearon en secreto y a espaldas del pueblo la propia ortodoxia, convirtiéndola en un falso y muerto sustituto de una organización religiosa democrática. Así pues, el peor mal para los creyentes
es la introducción de la enseñanza de la democracia en la religión. Estas acciones, más que ninguna otra, revelan la traición y la naturaleza de los genios malignos que perpetraron tal maldad. Y si esto no significa nada para los creyentes, entonces sepan que no son creyentes, ni lo han sido jamás. Porque después del asesinato del Hijo de Dios, este mal es la segunda mayor atrocidad que ha ocurrido en el mundo, a cual, según las profecías, el anticristo debe cometer. La democracia misma, con sus pasiones desenfrenadas, no puede sobrevivir mucho tiempo en el mundo, y su fin será la tercera guerra mundial, llamada Armagedón en el Apocalipsis, donde muchos perecerán. Además, la ira de Dios se derramará sobre muchos. En cuanto a aquellos creyentes que rechacen las religiones democráticas renovadas y preserven la pureza de la ortodoxia, el Señor tendrá misericordia de ellos y los glorificará. Os diré esto, amigos: nuestro Señor siempre revela la verdad con sencillez, para que nadie pueda justificarse. Y una cosa más: no hay una sola iglesia ortodoxa local en el mundo que no haya participado en el cambio religioso democrático, excepto la iglesia una y preservada de nuestro Señor Dios Jesucristo, la iglesia ortodoxa rusa del Imperio zarista. Y es precisamente esta iglesia de Cristo, contra la cual las puertas del infierno no han prevalecido, la que Dios preserva para vuestra salvación. Quienes están escritos en el libro de la vida oirán: Sálvaos con Dios, soberano Zosima.